Sebas, serán unos 30 minutos, no más que eso, no te voy a robar más Perfecto, tiempo. Eh, perfecto. Sebas, bueno, lo que quería comenzar esta entrevista para un poco de historia, de como espectador de la última página, era preguntarte un poco cómo surge el proyecto, cómo fue que se dio, si ustedes dos ya se conocían, y cómo decidieron encarar este proyecto que hoy por hoy tiene muchísimos seguidores en YouTube y ojalá que en el futuro sigan sumando muchos más. Bueno, mira, esto empezó, en realidad sí, nos conocíamos desde antes. Diego fue alumno mío Sí, en el profesorado, en un par de materias. Él estaba en tercer año de la carrera de letras y bueno, nos acercamos. En realidad él se acercó a mí, le interesó cómo daba la materia, qué sé yo, esas cosas, ¿no? Hubo una afinidad sí, y, y bueno, empezamos a cultivar un poco más de amistad, digamos así, ¿no? Este, hasta que en un momento, en el año 2013, ya habían pasado 4 o 5 años de esto, ya él estaba recibido, yo lo había llevado a trabajar conmigo, fue mi ayudante de cátedra y demás. Eh, Decidimos con un grupo de personas, entre los que está mi señora también, bien, un grupo de profesores, crear la Asociación de Estudios Humanísticos, ADEC, que da nombre al canal. sí. En 2013, hace ya casi 12 años, y la idea fue hacer una asociación que permitiera ofrecer cursos de capacitación, organizar congresos, que todo eso lo venimos haciendo. Bueno, así nació, pero pasado unos años, un día le comenté a Diego la idea de hacer algo en YouTube, porque habíamos visto a un par de personas que hacían programas por YouTube, a mí me habían gustado. Me refiero específicamente a Pablo Dávoli y a Lucas Carena, que seguro Sí, los conoces, sí, sí, los conozco, los conozco. exacto, que tienen la brújula. A Exacto. mí me había gustado su programa, no los conocía, debo decirlo, es decir, no los conocía personalmente, después tuve el gusto de conocerlos personalmente. Eh, los empecé a observar, a ver, y me gustó el programa. Y un día, hablando con Diego, le dije que si podíamos hacer algo parecido. Bueno, Diego se asombró porque no tenía la menor idea cómo se grababa un programa, yo tampoco. Y decidimos hacer pruebas. Hicimos una prueba, nos pareció que había salido bastante bien, que es el primer programa, justo esa es la prueba, el de Calazo. Y bueno, abrimos el canal con la idea de ampliar un poco el conocimiento sobre la asociación, que era muy local, ¿no? Sí. Y bueno, así fueron las cosas. Se empezó nunca pensamos en tener un número grande, porque son temas muy, muy específicos. Decíamos, bueno, nos contentamos con 200 personas que nos sigan y que, y que podamos dialogar y demás, ¿no? Claro. Bueno, ahora son 60 y pico mil, yo no lo puedo creer, en fin. No, sí, sí, y ojalá sean muchos más, Sebas, porque realmente. Bueno, justamente que los mencionás a ellos, a Lucas y a Pablo, ya te quería, comenzando a entrar un poco en la temática que a mí me interesa mucho, que son algunos autores de los que ustedes han Sí. trabajado, Ujú. y que hoy en día por ahí quería preguntarte tu impresión, si sentís que están un poco desdeñados, olvidados por la academia. Entre ellos, para comenzar, Sebas, un clásico, el padre Leonardo Castellani. Quería preguntarte Sí. también un poco biográficamente cómo fue tu historia, si lo conocías de joven, si fue alguien que lo empezaste a leer más de grande. ¿Cómo llegaste al padre Castellani que, como bien dice en la charla que tuviste con Seba Randle, tu tocayo, hoy en día no es tan conocido por ahí? Este, Sobre todo en círculos académicos, me refiero más que nada. Totalmente. Cómo llegaste al padre Castellani, Sebas? Bueno, no académicamente, es Claro, decir, creo que debe haber sido, quizá estoy pensando en un profesor que puede ser que lo haya nombrado en algún momento por su
orientación más católica, pero no, yo estudié en una institución Claro, absolutamente laica, toda mi formación es casi laica, estudiaba en institutos públicos siempre, escuela primaria, secundaria, universidad, todo. sí, Eh, mm, yo empecé a conocer a Castellani en un momento por un colega, un profesor, que en una escuela en la que trabajaba, en la escuela secundaria, me habló del padre Castellani. En ese momento me, me pareció interesante, busqué algo de él y él me recomendó en ese momento una editorial que lo estaba publicando en Argentina, que era Vórtice. sí, señor. Conseguí, conseguí El nuevo gobierno de Sancho, que fue lo primero que leí de Castellani, y me gustó muchísimo. Y a raíz de eso, este colega me dice, mirá, dice, el libro más famoso de él es Camperas, Sí, dice que es un poco el más... Bueno, conseguí una versión antigua de Camperas que se llama Bichos y Personas, en realidad, que la tengo. Y leyendo esto, bueno, me admiró la forma, la frescura del padre Castellani, pero pasó mucho tiempo en el medio para conseguir otras cosas, ¿no? En el medio, bueno, uno, la vida va llevando. Así que la gran obra del padre Castellani la empecé a leer bastante tardíamente, ¿no? claro. Fue Juan Manuel de Prada, sus programas quien también me incentivó a seguir buscando. Y bueno, cuando conocí a Seba Randle, él me pasó su biografía, que leí completa, los dos Sí. tomos, y ahí dije, bueno, esto hay que completarlo de otra manera, porque había leído un par de libros. Bueno, empecé a buscar y fui consiguiendo. Hoy en día tengo casi todas las obras del padre Castellani, ¿no? Y Claro. es como vos decís, en ciertos grupos, entre ciertas personas, no necesariamente entre grupos o ideologizados o con fe o demás, se lo lee, se lo lee. Lo que ocurre es que, bueno, hay un problema con los derechos de la obra del padre Castellani porque fueron llevados a España. Ah, Entonces, claro, hay toda una problemática. Entonces, bueno, Vórtice, por suerte, ha podido editar algunas cosas, bastante, ¿no? Salvándonos acá de las ediciones españolas, porque es terrible. Y sí, viste, claro, son carísimas. Y, y bueno, así ha ido circulando, pero obviamente el ámbito académico, que ya uno lo mira con escepticismo, eh, no le da importancia, como muchos, ¿no? Como claro, muchísimos. claro, Una cantidad. Ya el hecho de que sea católico lo claro, claro. hace, Sí, claro, eh, lo vuelve un contaminado, ¿no? exactamente, señor, exactamente. Otro que ustedes han trabajado en la última página también, el padre Julio Membiel, ese Ujú. eh, Mucho ah, más exact- discriminado, ¿no? exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, yo el padre Membiel no había leído prácticamente nada con excepción de unos artículos sobre algunos aspectos de la literatura que Sí, tiene alguna cosita, sí, hasta que fue Pablo Dávoli quien me dijo que buscara de la cábala al progresismo sí, sí, y conseguí, te lo digo así, Juan, conseguí una edición trucha. Viste que hay ediciones, qué sé yo, no sé, un colega, un gran amigo me consiguió una edición reeditada, trucha, porque hay que decirlo así, ¿no? claro, Qué sé yo, que se desarmó toda, es un desquicio, claro. pero bueno, pude dar con él y después conseguí algunas otras cosas. En alguna librería me fueron indicando, vaya a tal lugar, vaya a tal lugar, y así di con algunas cosas del padre Membiel, que es más difícil todavía de conseguir, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad. Este, y hoy en día también está medio olvidado, claro, está muy Todo eh, combatido. combatido. Otros dos autores que me interesa que no recuerdo si los han trabajado en la última página, Sebas, Manuel Gálvez y Hugo Wost, que también, si has leído algo de ellos, si, Sí. bueno, Yo Gálvez, debo decir, sí, ya, yo debo decir que ahí opera la literatura, ¿no? Es decir, diferente de lo que puede pasar con el padre Castellani, que es una apologeta en muchos sentidos también, sí, o el padre Membiel.
que son dos filósofos también, ¿no? Uno claro. puede, Sí, aparte sí, de teólogos y demás, ¿no? Vamos por parte. Manuel Gálvez me parece un muy buen escritor. He leído mucho de Gálvez. sí, Las novelas he leído varias. Incluso Los recuerdos de la vida literaria me parece un libro exquisito. Estoy pronto a hacer un programa sobre Gálvez. Me lo han bien, pedido muchísimo. Pero el hecho es que, a ver, tenemos tanta lectura que hacer claro, claro, sí. que yo le voy a veces tirando a Diego libros y el pobre tiene que estar leyendo en medio de, claro, No, en claro, medio del trabajo, ¿no? claro, Entonces digo, bueno, yo a veces hago un programa solo, que claro. hablo de algún autor porque no podemos trabajar todo. Galvez es un escritor interesantísimo, tiene dos o tres novelas muy valiosas. Yo creo que hay una que se llama, que habla de la década del 30, de la decadencia de la década del 30. La debo tener por aquí a mano, pero bueno, ahora no quiero distraerme a ver si está acá. Es Eh, ahí está, la encontré, perdóname, Sí, Juan. no, Hombres en Soledad. Hombres en Soledad, sí, sí. Hombres en Soledad, me pareció una excelente novela, eh, mucho más que El mal metafísico, o La maestra normal, o Nacha Regules, que están dentro de cierto canon habitual. Me pareció mucho más lograda. No obstante, escribe muy bien. Y ya te digo, los recuerdos de la vida literaria son valiosísimos. Sí, En cuanto a Hugo Walsh, Eh, la idea es diferente. Yo de Walsh tengo una opinión muy particular. Para mí literariamente no es bueno. ajá, Sé que con esto tiro abajo por ahí la visión. Para mí literariamente no es bueno. Es un hombre que defiende algunas ideas que uno puede llegar a compartir, por supuesto, como su profunda fe y demás. Era un hombre de fe, exacto. eso es valiosísimo, pero literariamente, con excepción de algunas, y he leído bastantes, no todas, pero he leído Claro. bastantes, me, me resulta de inferior calidad a Galvez en este caso, ¿no? Por tomar un caso. Y por supuesto, al lado del padre Castellani, nada que ver, ¿no? El padre Castellani tiene un vuelo que Claro, claro. es único, ¿no? Los libros del padre Castellani parece que están vivos Exacto. totalmente. Claro, yo vos, Seba, porque, bueno, Unamuno en un momento elogió una novela de él, Desierto de Piedra, creo, si la memoria no me falla, bueno, sé que Unamuno Sí, tuvo comentarios elogiosos para Hugo Boss, sí, sí, pero sí, bueno, sí, sin duda. hoy en día está un poco también. Eh, y después, bueno, No, canceladísimo, ¿no? ajá, y siguiendo por esta línea de los Ah, cancelados, Sebas, bueno, un tema bastante presente en la última página que quería charlar contigo era el tema de la tradición. Bueno, los autores, ya saliendo de Argentina, tradicionalistas al estilo Julius Evola, René Guénon. También te quería preguntar un poco de tu biografía lectora, cómo fue, cómo llegaste a ellos, si los descubriste de joven. Este, si tenés alguna preferencia por alguno de ellos dos, sí, bueno, el que me marcó fue Guénon. que no. Guénon lo leí de muy joven, en- tenía 18 años cuando un profesor del profesorado lo nombró y yo era de esos alumnos que anotaba todo y decía, hay que buscar esto. Sí, Salí en busca del libro y para mi asombro, el primer libro que leí de Guénon es Símbolos Fundamentales de la Ciencia Sagrada, que estaba editado por Eudeva, sí, cuando Eudeva editaba cosas importantes, ¿no? No la tesis de un fracasado. Este, claro. Y para mi asombro, el traductor era mi profesor, ¿no? Eh, que acá lo tengo, lo estoy mirando justamente, una edición muy vieja. Bueno, yo leí eso y me partió la cabeza. En ese momento no te voy a decir que estaba ¿cómo decirlo?, imbuido de una fe, pero sí, sí tenía inquietudes espirituales, siempre las tuve. Eh, y Guénon fue de alguna manera el guía para para entenderme a mí mismo, es decir, estaba disperso. Entonces Guénon
habla de la tradición de una manera muy notable sobre la base de justamente seguir un camino, ¿no? Es sí. decir, bueno, él era un católico que en un momento vio una disolución, esto les molesta mucho a los católicos, ¿no? Él vio algo disolvente en el catolicismo y decidió entrar al Islam. Yo todavía tengo esperanza de que la tradición católica se recupere, pero Ojalá, bueno, ojalá. ojalá, ¿no es cierto? Qué sé yo, que quede el remanente de eso. Y bueno, a raíz de ese libro, empecé a buscar los otros, obviamente, todos los libros que encontré de Guénon, que en esa época, te hablo de los años 80, se empezaba a reeditar en Argentina, ¿no? Había editoriales chiquitas que Sí, editaban la obra, hoy está editado sí, bueno, por muchísimas. Apreciaciones sobre la iniciación, introducción general al estudio de las doctrinas hindúes, los estados múltiples del ser. Bueno, empecé a leer todo. Y a raíz de él me fui conectando con el grupo de sus cercanos, ¿no? Titus Burkhardt, sí, Fiejo Schwong, y por supuesto llegó un momento en que di con ébola, del cual había menos todavía para conseguir en castellano. Conseguí en italiano algunos libros, bueno, los tengo así. Y aparte las traducciones al castellano de ébola, algunas pecan son calamitosas. Entonces, bueno, ahora se están haciendo algunas un poquito más claro, vos delicadas. lees italiano, ¿no, Sebas? Vos lo lees perfectamente. Sí, Claro. sí, sí. Sí, incluso Guénon, algunos los tengo en francés, porque los conseguí en francés. No, no estaban en castellano, entonces los conseguí en francés. Por ejemplo, estudios sobre el hinduismo lo tenía en francés, bueno. Claro. Eh, ya te decía, lo primero que leí de ébola fue en italiano, Sí, que leí, ahí lo tengo, La metafísica del sexo y el yoga de la potencia sería, toda ¿no? sí, Lo yoga de la potencia. Y después, bueno, fui descubriendo otras cosas, pero ébola yo tengo, ¿cómo decirlo? A ver, sin ánimo, le tengo un respeto enorme, pero hay diferencias conmigo. Ébola tiene un sustrato pagano que no, yo no termino por diluir, ¿no? claro. Por supuesto que le tengo un respeto enorme y es un escritorazo, escribe muy bien. Pero hay cosas que dice del cristianismo que me parece que Claro. son un tanto denigrantes, ¿no? Y bueno, en fin. ¿Pudiste leer Rebelión contra el Mundo Moderno? Sí, esa rivolta Revolta contra el contra... mundo moderno. Porque creo que Exacto, un autor, un escritorazo que creo que también te gusta, Mircea Eliade, también tuvo comentarios encomiables para esa obra. sí, Me parece como que, no digo sintetiza, pero está muy bien expresado el pensamiento de Ébola en ese libro. Eh, sí, y, y- exacto. y vos, Sebas, claro, a Ébola, a tu criterio, en tu opinión, también su figura a la vez como que está muy asociada a un criterio político y eso, a diferencia de Guénon, que pareciera un poco más. Entonces, este, Sí, eso hace que sea un poco más difícil. Este, totalmente. La parte política de Ébola es, ¿cómo decirlo? Por momentos es un tanto indigerible, ¿no? Para los cristianos, sobre todo, eh, porque él hace una alusión constante al desarrollo del imperio sobre la base de un principio pagano, ¿no? Yo tengo, como todos, un respeto por la etapa pagana, pero me parece que es una etapa que se cerró claro, y las etapas cerradas no se deben reabrir espiritualmente, ¿no? Guénon habla mucho de esto, ¿no? Es la luz que sigue, bueno, es como decir, vamos a hacer ¿viste cómo se dice ahora? Una revival, no sé, celta. sí, Eso es un delirio, claro, claro, qué sé yo. Es ir y cavar y sacar cadáveres, ¿no? claro, Bueno, lo único que pueden salir de los cadáveres es, ya sabemos qué. exacto, Entonces tiene que ser algo que esté vivo, que tenga llama, ¿no? Que tenga fuego. Y a mí me parece que revivir esas cosas es, al contrario, es lo que Guénon llama contrainiciático, ¿no? sí, Es lo opuesto.
Entonces, bueno, ahí hay un... Pero en otros aspectos, sí, por supuesto, me parece valiosísimo. De hecho, ya te digo, he leído mucho de ébola y no me considero un eboliano, ¿no? Como muchos que dicen soy Sí, eboliano. Tampoco soy un guenoniano. Me parece que el mismo Guenón diría, no claro, equivoquemos los términos, ¿no? Claro. Eh, sí, vos citaste recién otro de los tipos que tengo un enorme aprecio es por Mircea Eliade, ¿no? Eliade es otro de los que marcó. Hay 4 o 5 libros de Eliade que me parecen fundamentales, lo sagrado y lo profano, ¿no? sí, Por supuesto. El mito del eterno retorno, su historia de las religiones, que es una genialidad, y muchos de sus libros en torno de cierta tradición específica, ¿no? sí. Como por ejemplo sobre las tradiciones de la India o de los dacios o demás, ¿no? Que no está diciendo vamos a cavar tumbas y sacar a los dacios y volverlo, no, no, sino diciendo, bueno, fue esto, ¿no? Claro, Claro. exacto. Eh, No me puedo disfrazar de hindú, eso es un delirio. y con respecto a esto, o sea, de la tradición, esto que decías, bueno, claro, hacer un revival, y mencionaste, bueno, claro, el paganismo ya es una etapa cerrada. Esto me interesa mucho también para los que tenemos, compartimos la fe. Si alguien, me pongo en abogado del diablo, ¿no? Nos dijera, bueno, pero el Sí. catolicismo ya es una etapa cerrada en la historia. Ya no hay posibilidad, hasta donde uno puede otear el horizonte, no hay ningún espacio a que se vuelva eso, a ese sentimiento, a la etapa, vamos a decirle, no quiero decir edad media porque nos van a decir que estoy haciendo una apología, pero ¿vos qué responderías? Que como que en la modernidad aún se puede mantener una fe sin, Sí. sin caer en una suerte de apología del pasado o de una glorificación eh, de los tiempos medievales, no sé, o sea, ¿qué es, A o ver, sea, la tradición? Sí, decime. yo creo que ahí hay una cosa que hay que explicarle siempre, o yo intento explicar siempre, es una diferencia clave entre lo que es el conservadurismo y la tradición, Sí, ¿no? Conservar por conservar es frizar, para usar un término cotidiano, es frizar un elemento y tenerlo congelado y no me sirve de nada, ¿no? Y cuando lo recaliento, vaya a saber qué pasa. El tema es que la tradición es algo vivo, por ende tenemos que demostrar que eso, va, demostrarlo, simplemente poner a luz que está funcionando, que es algo que es operativo. Si no claro, es operativo, no, estamos hablando de fantasmas, ¿no? Es decir, la tradición cristiana está viva, sí, nos guste, no nos guste, nos conforme, no nos conforme, está viva, ¿no? Eh, la tradición judía también, la tradición islámica también, en fin, la tradición hindú también. Ahora, no es lo que queremos, no es exactamente bueno, en fin. El hecho es que las tradiciones viven etapas. Eh, Cuando el Quijote se hace caballero, sí, está ni más ni menos que añorando un pasado que se fue, ¿no? Por eso decimos que es una quijotización, es una quijotada el hecho de querer. Es un mundo que ya no requiere de eso, requiere de otro tipo de caballeros. O sea, si yo me pongo un talar, una cota de malla y salgo a la calle, soy un ridículo, claro, ¿no? claro, Debo entender que la caballería hoy es otra cosa, que sigue existiendo, ¿eh? Que obviamente es una tradición noble, pero que ya no tiene el carácter, digamos, que tenía en el siglo XIII o en el siglo XII cuando San Bernardo funda, da la regla a los templarios, ¿no? Se puede ser un templario cristiano, pero sin necesidad de estar disfrazado.
¿no? Ni salir a luchar contra los sarracenos. Es otra cosa, es otra guerra más difícil. Y por otra parte, el hecho del conservadorismo es algo que le ha hecho mucho mal a la tradición, ¿no? Es decir, confundimos eh, aquello que debe ser preservado de aquello que si lo conservamos se muere. Es un muerto que seguimos velando, ¿no? La tradición es algo vivo. Claro, Si no es vivo, no funciona, no opera, claro. ¿no? Es a veces inevitable, ¿no? Caerse en lo que decía Manri, que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y añorar. Pero claro, eh, no podemos volver al pasado, o sea, no, no, no. Este, No, porque en síntesis habría que sí llevar adelante sí, lo que a este tiempo le corresponde, ¿no? Vivimos un tiempo de oscuridad en este sentido, en el sentido espiritual, sí. y bueno, siendo un tiempo de oscuridad hay que trabajar, operar de otra manera, tal vez todos añoramos, yo añoro a los Habsburgo, bueno, habrá quien, claro, tengo el retrato del emperador aquí junto a mí, acá está, mi Exactamente. querido Francisco José, Querido pero Francisco. bueno, son cosas que, ¿qué va a hacer? Me encantaría que vuelvan los Habsburgo a, a ordenar el mundo, pero en fin, la mayoría de la sociedad no aceptaría una cosa así, son otras etapas, entonces hay que operar de otra manera, ¿no? Es decir, abrir la puerta para que mostrar que se está en un ámbito encerrado de, de enorme, ¿cómo decirlo?, de enorme oscuridad, ¿no? No. Y la tradición es luz, ¿sí? No es de ninguna manera ocultismo, es luz, son cosas Ah, distintas. eso también has hecho en varios programas de la última página, diferencia con el ocultismo. Ahí vos ves Sí. lisa y llanamente como una especie de, vamos a decirlo de manera elegante, un engaño, por decirlo de algún Sí, es modo. un año. Este, Sí. has Son mencionado. Sí, prefabricaciones de personas. Es no, decir, a ver, tanto la teosofía como el espiritismo y demás, como todas sus descendencias, la New Age y demás, sí, son elementos creados por seres humanos que tomaron un poco de cada cosa, lo mezclaron en una licuadora y salió esto, salió esta porquería. Una tradición no es un resto de cosas mezcladas, sino en última instancia, porque acá viene, siempre pienso lo siguiente, el catolicismo tiene elementos asimilados de otras tradiciones, ¿no? Por ejemplo, la celta, recién claro, hablábamos, ¿no? sí, sí. Usamos el árbol de Navidad, ¿no? Usamos el muérdago como símbolos, pero es algo que el catolicismo tomó como una forma de ecumene, de ampliación, ¿no? Sin perder la tradición, porque eso es algo muy antiguo, ¿no? Valga decir. Esto no es, viste, tomo un poco de, a ver, un poquito de Krishna, un poquito de Mahoma, un poquito de Cristo, hago una mezcla y sale un avatar que no sé qué. Bueno, ese es el tema. Los ocultismos son lo opuesto del esoterismo, como diría Guénon, ¿no? Sí. En su mejor sentido. De hecho, tiene 3 o 4 libros donde ataca directamente, ¿no? Estoy pensando en el teosofismo, el error espírita, es decir, cómo ataca directamente diciendo esto es peligroso, no es algo inocente, Claro, hay claro. peligro en ello. A mí me da pena la gente que entra en esas cosas, ¿no? Porque habiendo tradiciones imperfectas, porque bueno, se van contaminando y demás, no obstante siguen siendo tradiciones vivas. Claro. Y hoy en día, Seba, para vos, hablando de tradiciones contaminadas, ¿cómo ves? Sé que es muy general, ¿no? Pero ¿cómo ves al catolicismo con Francisco? Digo, bueno, o sea, por ahí, post Concilio Vaticano II, coincidís conmigo que hubo como una decadencia. Este, Bueno, lo dijo el Papa Pablo VI, ¿no? O sea, se abrió la puerta al humo del demonio. claro, Bah, y nunca no se fue. soy un ser,
tampoco soy un extremo de decir sede vacantista. A ver, yo creo que pervive en la Iglesia católica en este caso, pervive un elemento de verdad, el elemento de verdad de tradición y demás. El hecho es que domina una mirada de aceptación del mundo que viene a ser esta idea de, bueno, aceptemos el mundo y por ende adecuémonos nosotros al mundo. Hay que ayornarse al mundo. Hay que ayornarse, claro, frase de Juan 23, ¿no? Es decir, el hecho es que yo no sé si era necesario, por ejemplo, la liturgia. A mí me parece que eso no tenía importancia de tocarse, sí la tenía en muchos sentidos, por supuesto, ¿no? O sea, profundamente. Sino al contrario, lo que había que modificar eran ciertas estructuras de poder en última instancia y hacer llegar la fe a. No me parece que el problema esté en el ritual. El ritual es el ritual, lo hemos recibido. Es el ritual de mis abuelos, de mis tatarabuelos, de mis ancestros, que todos en comunidad hemos recibido. Yo no sé si tengo derecho a modificar. Bueno, eso es algo que la iglesia me parece que metió la pata. Y en algún sentido, algunos principios de la iglesia que la convirtieron en una ONG, que vale decir, hoy parece una ONG, ¿no? En muchos sentidos, no son, me parece, humildemente y como católico, me parece que no son la mejor demostración de la misericordia hacia el mundo, ¿no? Sino todo lo contrario. Parece ser esto de aceptemos cualquier cosa Claro, porque si no el mundo nos va a discriminar. Bueno, en fin, entonces aceptemos, no sé, la sodomía, aceptemos la usura, aceptemos todo, todo claro, lo que de alguna manera forma parte de un mundo de prohibiciones para los cristianos, ¿no? Creemos que es otro el mundo al que aspiramos, ¿no? claro, claro. Coincido, o sea, te lo preguntaba, claro, si uno ve que el Vaticano está en franca decadencia, uno como católico es como que pierde el norte, no sé, o nos quedamos sin un guía, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo mantener viva la tradición católica cuando quienes tendrían que estar a la vanguardia, son los que hacen más para dañarla? Sí, Entonces, sin bueno, duda. es difícil. Sin Este, embargo, sí, sin embargo, mira, volviendo al origen, el padre Castellani, en este libro que es una joya, Cristo vuelve o no vuelve, sí, eh, que es la gran pregunta, ¿no? Eh, nos enseña también la idea de que el, el catolicismo está ligado al apocalipsis, ¿no? Y el apocalipsis no es un cuento fantástico, sí, es una revelación. Es decir, tenemos que vivir esta etapa, tenemos que vivir la etapa de. Nos tocó, bueno, nos tocó esto. Bueno, hay que hacer frente a esta etapa, ¿no es cierto? Y hacer frente a esta etapa significa estar en minoría, tratar de seguir dedicando la verdad como corresponde en el ámbito en el que sea. Yo no soy cura, entonces no soy sacerdote, entonces me toca como docente. Saber que el mundo mayoritariamente se va a oponer a ello, creo que esa es una actitud incluso hasta noble de un ser humano. Hay que hacerlo. Lo que nos compete. Es la etapa que nos toca. Y muchos dicen, pero qué terrible que nos haya tocado. Bueno, es así. Y en segundo lugar y fundamental, ojalá venga el apocalipsis, porque va a venir el reino de los justos. Bueno, claro, yo soy apocalíptico en ese sentido, digo, perfecto, ¿no? Porque, claro, sería la venida otra vez, la segunda venida del Señor para poner orden en este mundo. Está estupendo, ¿qué más quiero? ¿No es cierto? No sé qué me tocaría, por supuesto, vaya a saber, por ahí me dice, mirá, vos te vas allá, bueno, ¿qué va a hacer? Pero claro, debe ser vivido más bien con fe, con esperanza, que lo opuesto de esta idea de, uy, se termina el mundo. Y bueno, se termina ese mundo. Bueno, ¿qué no, más podemos esperar, no? claro, claro. Este, bueno.
Bueno, Sebas, ya se me agotó el tiempo, quedaron muchas cosas en el Gracias. tintero, pero te quería agradecer profundamente No, tu por favor, tiempo. al contrario, soy yo el agradecido. Y bueno, ojalá algún día podamos retomar ya con más tiempo, Con porque gusto, esto del Zoom solo me permite 30 minutos, así que, y no te quiero no hay robar más. problema, Juan. Eh, Dios quiera que nos volvamos a encontrar en algún momento de este año, Seba, ¿te parece? Cuando vos quieras, Dale. Muchísimas cuando gracias vos quieras, a y, vos. y a seguir leyendo, como dice. A seguir leyendo, exactamente. Un abrazo grande, Juan. Un abrazo, Seba. Muchas gracias. Un abrazo grande. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Adiós.